Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Nos reencontramos como cada jueves a las 6 de la tarde desde Utah, Estados Unidos de América, con una nueva emisión de Antes de Medianoche. Hoy vamos a hablar nuevamente del tema ufológico porque nos convoca un grupo, el Grupo Río, de investigación de la comarca andina argentina, junto a Roberto Poliola esta noche, lo vamos a escuchar, y también a Roberto Apendino. Ellos nos hablarán de muchos fenómenos extraños sucedidos en el pasado en el sur argentino y actualmente. Visitaremos también brevemente la biblioteca que ellos usan como lugar de reunión para poder comentar sus grandes investigaciones. Estamos como siempre en @antes de medianoche show. Allí nos encuentran ustedes en Facebook, vamos siempre en vivo, así que allí estamos ahora mismo. Y también en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche Utah, USA. Les pedimos siempre que se suscriban amablemente, nos den un like, compartan, eso nos ayuda a crecer mucho como podcast. También hay un chat activo en ambas plataformas, dejen allí sus comentarios, saludos, lo que gusten, todo será tenido en cuenta a lo largo de nuestro programa. Recordamos siempre a los Torino Auto Repair porque son la empresa que nos patrocina desde el 2018. Es una empresa de mecánica integral aquí en el Valle del Lago Salado. Pueden llamarlos al 801-654-1019. Igualmente el logo aparece siempre corriendo junto a nuestro podcast de cada jueves. Bueno, si Mariano lo permite desde Argentina, Mariano Garbarino, que está en la parte técnica, vamos a entrar ya en conexión con el Bolsón, el hoyo más precisamente, donde están reunidos Roberto Poliola, este gran investigador de gran trayectoria, y también Roberto Apendino, quien está juntamente con él en la investigación. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos allí en Argentina? Hola Laura, muy buenas noches. Gracias por la entrevista, gracias por estar siempre y gracias por permitirnos a los dos compartir tu programa hoy, ¿no? Para mí es una gran satisfacción estar a la distancia compartiendo esta inquietud que tanto tenés vos como que tengo yo, como que tiene Roberto, que es la investigación del fenómeno OVNI, ¿no? Hola Perfecto. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? A Bien, Roberto de nuevo. Apendino lo hemos tenido anteriormente en el programa y te estaba buscando, Roberto Poliola, tengo que usar los apellidos porque son los dos Roberto. Somos los dos, Eh, Roberto. sí, los estuve buscando mucho porque cuando surge todo esto de los aviones comerciales que vuelven a ver ovnis en el corredor Sí, patagónico, si sí. necesariamente buscamos gente local que nos hablara de toda Ujú. esta investigación que ustedes hace mucho tiempo que están haciendo y de mucha casuística, Roberto, ¿verdad? Porque Sí. se registran mucha casuística, muchos casos, muchos testimonios allí. Acá hay muchos testimonios, sí, y sobre todo, bueno, tenemos el caso del capitán Polanco, ¿no? En el año 1995, donde, bueno, sufrió un avistaje bastante complicado dentro de lo que son los avistajes ovnis en los aviones, porque corría riesgo su vida y el riesgo de los pasajeros. En ese caso hubo un gran apagón en Bariloche que no le permitió a Polanco aterrizar en el momento, entonces tuvieron que usar el modo de escape, como lo dicen ellos, para poder circunvalar el lago y hasta que volvió la luz, se retomó la luz, estuvieron durante 40 minutos dando vueltas hasta que por fin el avión pudo aterrizar, ¿no? Ese es uno de los casos más importantes que tuvimos acá en la Patagonia y que aún hoy sirve como referencia para este último caso que tuvimos ahí en Choel, con estos 5 aviones, de los cuales 3 vieron un objeto volador no identificado y así dieron su testimonio los pilotos. Ahora los pilotos están soltando un poquito más a hablar. En un tiempo pasado no se les permitía comentar lo que veían porque, bueno, corría riesgo su trabajo, entonces ocultaban muchísimo. Pero yo pienso que a través de lo largo de la historia, tanto de las aerolíneas argentinas, aerolíneas peruanas y todas las aerolíneas que a uno se le pueda ocurrir, tienen mucha casuística de avistaje ovni. ¿M? Lo que pasa es que no lo dan a conocer precisamente por eso, porque no se los permitían. Ahora, no sé cómo Polanco pudo testificar lo que vio, nunca dijo que había sido un aparato extraterrestre, él vio una cosa que no lo supo explicar. Sí,
el otro teniente que fue de la Gendarmería, que al poco tiempo después murió en un accidente de avión, precisamente, ¿no? Pero si nos vamos a remontar a los avistajes, en realidad el primero que avistó ovnis en un avión fue Kenneth Arnold, que fue cuando comenzó la historia de los ovnis en esta época. ¿Mm? Kenneth Arnold Cuando que sobrevolaba, claro, vos fíjate que sobrevolaba el monte Rainier en busca de una avioneta siniestrada y le habían ofrecido una recompensa casi de $2000 a él. Bueno, cuando estaba sobrevolando el monte Rainier, ¿qué vio él? Vio 9 alas, él dijo que eran 9 alas delta que pasaron a una velocidad de 2500 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, bueno, cuando descendió de su avioneta, que encontró la avioneta siniestrada, bajó, le hicieron un reportaje y el que realmente puso la frase platillos volantes fue el periodista que lo entrevistó. Ahora, Kenneth Arnold fue el primero, tanto de la creación de la omnilogía moderna, como uno de los primeros pilotos de aviones que vio un aparato. Él vio 9, pero no hay que olvidarse que anteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, también los pilotos habían visto los Foo Fighters, que son esas luces rojas que se metían en las carlingas de estos pilotos. Así que los avistajes, desde que la aviación comenzó hasta el día, los casos son increíbles. ¿Mm? Sí, también estaba pensando, no son solamente con esta forma de platillo, ¿verdad? Porque hay muchísimas formas. ¿Qué Claro. clase de manifestaciones? Le pregunto a Roberto Apendino ahora, ¿qué clase Sí. de manifestaciones son las más frecuentes? Si quieren pueden contestar, turnarse un poquito cada uno, ¿no? Pero le preguntaba a Roberto, ¿qué clase de formas o de manifestaciones tienen las que ustedes ven allí, precisamente en ese área? Bueno, mira, más precisamente en lo que es la parte de la comarca andina, la mayoría de los formatos, ¿no es cierto?, de estos objetos son en la forma de cigarro, ¿no? Y la forma de triángulo y plato invertido. Son las tres formas que se han logrado observar, ¿no es cierto?, en toda la parte esta de la comarca. Ahora Roberto Poliola le pregunto, hay Sí, una zona que me comentaba también Roberto Apendino en el primer programa cuando él estuvo, una zona delimitada que es como un triángulo, hay un cerro que tiene un nombre tan difícil, parece un trabalenguas, Piltriquitrón. Ese es el difícil, lo pinto, sí. practiqué como 100 veces, porque digo, lo tengo que decir, no quiero... pero Y te ese es salió, difícil. ¿viste? Y Y me te salió. salió, sí, el Pirque y el Tres Picos, esos son los tres que ustedes dicen, yo he visto tu nota, Claro. Es, Roberto Poliola, que dice que hay como un omnipuerto, puede ser, ahí se ven que descienden. como un omnipuerto, no, es como un triángulo donde se forman los mayores casos de avistamiento ovni aquí en la comarca. El Cerro Piltriquitrón, que es un cerro sagrado de los mapuches. Después tenés el Pirque, donde en el año 95 se estrelló no sé qué cosa, que hasta ahora no se sabe qué fue. Y después tenés el Curru Maguida, que lo tengo enfrente de mi casa, que es una cadena montañosa. Y después, detrás del Curru, tenés los Tres Picos, que pertenecen al lago Puelo. En ese lago hay manifestaciones de ovnis que entran y salen. Manifestaciones de objetos submarinos no identificados. Es en la zona donde más influencia de ovnis hay acá en la comarca. Son esos tres referentes. Allí se ven siempre, o sea, pero no se sabe si salen y entran, lo que se ve es en ese lugar. Hay testimonios de que sí han visto salir y entrar ovnis ahí, sobre todo en la zona de los Tres Picos. Yo tengo una foto que la tengo en un archivo que todavía hoy estuve revisando y no la puedo encontrar porque son tantas las cosas que uno tiene que a veces no localizás. Pero tengo una foto que testifica muy bien cuando ve salir a la nave de adentro del agua, ¿no? Se ve cuando sale como una tromba que saca. Eso es una foto la tengo muy guardada porque es uno de los casos más importantes y uno de los casos que no se conoce tanto aquí en la zona. Ustedes lo han documentado, han fotografiado, tienen archivo, ¿verdad? De estas cosas.
Sí, sí, hay mucho archivo. Acá tenemos muchas cosas, tenemos filmaciones de ovnis, incluso cuando fuimos nosotros con Roberto a la meseta de Maitén, ahí estuvimos haciendo una filmación, bueno, una pequeña filmación cuando uno sale para filmar el lugar. Y por arriba nos pasa un ovni, y eso lo vimos cuando hicimos la transcripción del teléfono a la computadora, ¿no? Claro, es que el fenómeno es impredecible. En realidad uno no sabe cuándo va a suceder, salvo No, que nos apoyemos en la rama un poco del contactismo, que dicen que ellos tienen contactos programados. Ustedes sí, tomen turnos, ¿no? Primero Roberto Poliola, luego Roberto Pendino, pero ¿ustedes creen en esto de que se puede percibir algo especial, que hay mucha gente que está como comprometida a otro nivel con el fenómeno? ¿Ustedes piensan que eso es así o son más investigadores científicos de lo que pueden ustedes evaluar y comprobar? Mirá, yo no sé, para nosotros lo mejor, la investigación que hacemos nosotros, la parte científica, ¿no es cierto? Después están los otros investigadores que le dicen que son programados, que para mí no, esa rama para mí no va. claro, Sinceramente no va. Yo me guío más Claro. en lo que es la investigación de campo, la investigación de campo, y bueno, buscar pruebas, analizar las pruebas, hasta llegar a la conclusión de decir, bueno, si esto pertenece a esto, pertenece a lo otro, o puede llegar a no, pertenecer, pero no en el encuentro programado. No, en eso no. Para mí que no. Eh, Eso yo pienso que le sucede a la persona en el momento menos pensado. claro, claro, así Mm, es, ujú. así es. Claro, Roberto Poliola tampoco, no apoyás mucho esto de que se pueda No, hacer un grupo, no. no lo descarto, cada uno tiene una rama muy distinta de investigar. Nosotros investigamos, como bien dijo Roberto, de la parte científica y hacemos mucha omnilogía comparada con otros casos. Sucede un caso y buscamos otros casos similares para ver qué concordancia tienen. ¿Se Claro. comprende? Sí. Sí, 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 como casos homólogos o buscando en sí, Exactamente, claro, una exactamente. relación para poder explicar. Sí. Claro, porque si vemos que el caso, por ejemplo, el caso A de un avistaje ovni, tiene algo que ver con el caso B, que también es un avistaje de ovni, y hay alguna concordancia, bueno, entonces damos como me dan a mí una pauta de que algo está sucediendo y que ese caso es real, ¿entendés? Ujú. Sí, 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 De claro. esa manera, Nosotros, dentro del programa, yo les cuento que recibimos a toda la gente, porque como este es un sí, fenómeno que todavía no se entiende muy bien, nosotros traemos de todas las diferentes vertientes al programa, incluso de lo paranormal. Ahora sí, sí, hemos hablado de las montañas sagradas. Vos mencionaste este del nombre difícil, sí, Piltriquitrón, sí, sí, claro, de los nativos de la zona. Eh, exacto. claro, ¿por qué entonces lo consideraban sagrado, Roberto, a esos cerros, a esas montañas? ¿Por qué Y pensás? claro, vos fijate que también tenés el Cerro Uritorco en Ujú, Córdoba. El Cerro Uritorco era el cerro sagrado de los indios comechingones. Los ujú, comechingones fueron una de las tribus argentinas barbadas de América del Sur, ¿no? ¿Y a dónde apuntaban? Vos fijate que todas las culturas indígenas, siempre apuntan a las estrellas, ujú, siempre. Vos fijate, y siempre tienen sus dioses que les hablan a las estrellas y al espacio, ¿no? Todos están conectados, incluso los egipcios también estaban muy ujú, conectados. Tenés ujú. los egipcios, las tribus, incluso te digo más, están los indios de Sudamérica, por ejemplo, les hacen tributo a los dioses venidos del espacio. Lo mismo le pasó, vuelvo otra vez a la reiteración, le pasó a Cristóbal Colón cuando descendió, se encontró con la tribu de indios y ¿qué les dijeron? Según lo que están escritas, según las crónicas, los dioses que ven, los hombres blancos que vienen del espacio. Entonces ya tenés la isla de Pascua, el cerro Piltriquitrón, el cerro Uritorco, ¿no? Y demás cerros en todas partes del mundo que están dentro del territorio indígena, del territorio de gente de la tierra, que aseguran que vienen del espacio, ¿no? Ujú.
Sí, hablan también de dioses barbados, vos lo estabas mencionando. Exactamente. Es muy raro porque hablan que eran altos, hablan de algunas particularidades que traían con ellos, y bueno, eso es innegable porque, como decías recién, está en toda cultura, incluso en algunas muy antiguas. En cuanto a Claro. las montañas en sí, Roberto, ¿por qué considerás que los macizos montañosos son el gran enigma? ¿Qué es lo que pudiesen o ustedes piensan que pueden albergar? Vale. Sí, o sea, pueden albergar, bueno, como ser acá en la parte del Piltriquitrón, nosotros hemos encontrado hasta una puerta que mide como 12 metros de altura. Yo no sé si te pasé la fotografía de esta puerta. No, vos sabés, yo no quise pedirles hoy, pero la podemos agregar a la página luego para el público. Pero, Roberto, ¿de qué se trata y dónde está localizada para la gente? Bueno, estaría localizada en el mismo cordón del Piltriquitrón, ¿no es cierto? Ujú. Pero que se llama Huemul, que está pegado hacia la izquierda del cerro del cordón, del cordón del Piltriquitrón, ¿no es cierto? Que casualmente ahí es donde nosotros ya venimos siguiendo ya hace varios años los avistamientos de luces que yo te mencionaba la otra vez. Casualmente se da en ese sector que se sospecha que puede haber, no sé si un tipo de base o qué, pero yo pienso que todas las clases de montaña que son rocosas, que son en este sentido, así como el Pitriquetrón, pueden albergar, ¿no es cierto?, alguna clase de base. ¿Por qué? Lo digo porque en la parte de los Tres Picos es una zona muy parecida, ¿no es cierto?, del mismo material de esta montaña, por una forma de decir. Y ahí se ven salir y entrar, lo mismo que en el Cerro Motoco, que está para el lado de la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Ujú. Exactamente lo mismo. Claro. Ahora hay una cosa. Vos fíjate que todas las construcciones, tanto de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los toltecas, de los olmecas, siempre están a una altitud. ¿Mm? Están a 500 metros sobre el nivel del mar, 1000 metros sobre el nivel del mar, lugares inaccesibles que solo ellos podían llegar. Hoy llegás por los medios que tenemos, pero antes no se podía mucho. Ahora, ¿por qué eligen la altitud? ¿Por qué eligen hacer sus construcciones tan altas? Porque quieren estar cerca de sus dioses, ¿sí? Quieren estar cerca de sus deidades. Entonces, ¿qué mejor hacer las construcciones a una cierta altura para estar en contacto con sus dioses? Bueno, Roberto, dentro de lo que es la religión en el Sí, mundo y en la historia, muchos profetas acudían a las montañas, ¿verdad? por Ellos también, supuesto, porque la por supuesto, conexión, yo lo comentaba en uno de los podcasts también, del hombre al monte Sinaí para poder estar en una totalmente, comunicación total, el hecho de que totalmente, quedaban unos días allí, se preparaban para poder subir, ¿no? Como si la exactamente. montaña realizara una sintonía. Esto sin tener en cuenta un punto muy importante que son los famosos templos antiguos de Mesoamérica, que también Totalmente. imitaban a la montaña, ¿verdad? Como una Sí, ascensión espiritual también. claro. Pero Yo, bueno, claro. yo pienso que aquel que sube una montaña o que escala, por ejemplo, el Everest o ese tipo de montañas que son tan peligrosas y tan escabrosas como para poder llegar a la cima, por algo lo hacen, porque sienten que tienen que estar en contacto con esas deidades del espacio. Yo pienso que la montaña ya de por sí es sagrada. Ya de por sí la montaña representa un simbolismo hacia las alturas, hacia estar conectado con esos dioses que supuestamente estos indígenas le dicen de esa manera, los dioses que vienen del espacio. Ahora, Robert, sí, sí, perdón, continúa, continúa. no, decime qué me ibas a decir. ¿Qué No, me... en una descripción de la puerta, porque me quedé, Roberto Apendino dijo más o menos la situación y yo digo, Sí, ¿qué tiene? ¿Por qué es tan particular lo que llaman la puerta? Porque hay una también, tengo entendida, en Chubut. Se habla mucho hay un lugar en Chubut también que se habla de una puerta y se relaciona mucho con los antiguos templarios. Hay como ah, un link sobre eso. No sé si también pasa acá lo mismo. Pero ¿de qué se sí, trata esta puerta? ¿Por qué es tan particular? Y nosotros tenemos o sea, eso si vos cuando veas la foto que yo te voy a mandar, o sea, una puerta exacta, ¿no es cierto? Como si fuera la puerta de tu casa,
pero tomar el tamaño más o menos de 12 metros de altura aproximadamente. Vos te metes 5 metros hacia adentro, tenés una piedra que atraviesa esa puerta y a través de esa piedra, sobre un esquinero, se ve en el fondo como una luz, como si fuera una salida hacia Una otro lado, oquedad, ¿no es cierto? claro. Hacia otro lado de la montaña, pero es algo enigmático porque encontrarte una puerta de esa característica Claro. arriba en la cumbre de la montaña es medio, Aparte, es medio difícil. aparte no se sabe quién la hizo, porque no es natural, no está hecha, no está taladrada con un taladro o una persona la hizo. Es natural. Y sobre lo que vos hablabas de la otra puerta de Chubut, en el Golfo San Matías, eso es la meseta de Sumuncurá, que esa meseta tiene que ver mucho con los templarios en la Patagonia, la historia de los templarios en la Patagonia, y también tiene mucho que ver con perdón, la búsqueda del Santo Grial. Eso está relacionado con los templarios, el Santo Grial y la meseta de Sumuncurá, que decían el gran fuerte argentino, porque supuestamente ahí llegaron los templarios. No se puede probar todavía la llegada de los templarios a esa zona, porque bueno, como sabemos, la Patagonia siempre está poblada de mitos, de enigmas, de Sí, hay misterios, cantidad, sí, ¿no? es Hay una mágico. cantidad, claro. Tenés desde la laguna del Preciosaurio, Nahuelito, la meseta de Samuncurá, la búsqueda de Santo Grial, los templarios en la Patagonia, el estrellamiento de OVNI aquí en el Cerro Pirque, y te sigo nombrando y tenemos para hacer 10.000 programas. La ciudad de los Césares, que también está también incluida dentro de lo que es la mitología, ¿no? Entonces vos decís, ¿cuántas cosas que tenemos acá para poder investigar? ¿Cuánto camino tenemos recorrido con Roberto, buscando pruebas, buscando casos, y todavía nos queda, no sé, si JJ Benítez, que es un famoso escritor español, que yo soy uno de los fanáticos de él, hizo 100.000 kilómetros tras los ovnis, yo creo que en toda mi vida hice 101.000 kilómetros tras los ovnis y tras los enigmas, porque yo no me dedico solamente a investigar el fenómeno ovni, me dedico a investigar todo lo que sea misterio, ovnis, parapsicología, ocultismo, criptozoología, que son el estudio que estudia los animales críptidos o los animales que supuestamente no existen, ¿no? Esa fauna fantástica que habita muchas veces en la mente de algunos y otros no, porque yo creo mucho en todos esos seres, en el Sasquatch, en el Bigfoot, que también, ojo, que también están relacionados con el fenómeno ovni, ¿no? Porque en muchos Claro. avistajes de ovni se han visto Sasquatch, se han visto Pie Grande, ¿no? Entonces, hay una relación. En las apariciones marianas también también está relacionada con el fenómeno ovni, ¿no? Así que hay un sinfín de enigmas y misterios para poder investigar y estudiar. Realmente sí, también se habla de una civilización perdida que tendría, vamos a decir, del pasado remoto del hombre, una conexión con todo lo que tiene que ver con estos dioses. Y parece que ellos tanto trataban de acercarse a través de la naturaleza, a través de la montaña. Por eso yo hablaba de ese lugar especial de los Andes, porque siempre las montañas fueron muy tenidas en cuenta cuando hablamos del misticismo, de lo espiritual y lo trascendente relacionado con los cielos. En este caso, también aparecen las luces, aparecen También. estos discos que se ven en el cielo, y cómo poder de alguna manera unir estos conocimientos es lo que parece que culturalmente el hombre no puede, Roberto, porque le cuesta mucho entender que una cosa pudo haber tenido a lo mejor una vinculación en el pasado. Yo quiero preguntarte algo Sí. acerca de, porque en la entrevista que yo estuve siguiendo, vos hablás de un incendio de las golondrinas. Hablás Sí. de un incendio. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? Bueno, en ese caso, bueno, ese caso del incendio fue el año pasado, ¿no? No, El año Hace pasado, el unos 2020. El año pasado. Bueno, ahí se quemó gran parte del paisaje que teníamos aquí y justamente en ese incendio, en los principios del incendio, aparece una nave extraterrestre pasando a una velocidad increíble. En una secuencia de 14 fotos donde vos podés ver al ovni que va atravesando el humo hasta que se disminuye, se desvanece en el aire y se pierde.
pero las fotografías están, el testimonio está, y como vos bien decías, lo que pasa es que son dos culturas distintas que no se comprenden entre sí. ¿Por qué? Te digo esto, porque si vos vas a hablar de las culturas indígenas, las culturas indígenas tienen una espiritualidad muchísimo, muchísimo mayor que la espiritualidad que pueda tener la cultura nuestra, por ejemplo. Y ahí ya hay un choque. ¿Por qué? Porque ellos creen mucho en la naturaleza, cuidan la naturaleza, cuidan su entorno, cuidan a sus mayores de una forma muy particular que no lo hace nuestra civilización. Están en contacto permanente con la naturaleza, con sus dioses, que para ellos es lo más importante que tienen, porque todo lo consultan, vos fijate, sino en las distintas tribus de Estados Unidos y de gran parte de América, que consultan siempre a sus mayores, consultan siempre a sus oráculos, siempre tienen su forma diferente de ver las cosas y de estar conectados precisamente con la tierra, cosa que el hombre blanco hoy no lo hace. El hombre hoy destruye. Y también vos fijate cómo es esto, que si vos te pones a pensar, a muchas veces dicen, ¿por qué no tenemos ese contacto con los seres extraterrestres? ¿Por qué no bajan? ¿Cómo por qué no bajan? Simple. Si bajan, ¿qué hace el hombre blanco? Lo primero que hace es destruir y después preguntar de dónde vienen, pero ya los destruyeron. Si no, fíjate, cuando hay una aparición, mandan MiG, mandan aviones, mandan lo que sea. ¿Para qué? ¿Para tener un contacto? No, para destruir. Lamentablemente, esa es la cultura que hoy vamos teniendo el ser humano. Primero destruimos, después preguntamos. En cambio, en la otra cultura, que ya viene de los ancestros, es totalmente distinto. Quieren acercarse, hay un acercamiento entre la naturaleza, los ovnis, sus dioses, y todo lo que tiene que ver con el universo, porque están todos conectados con el universo. Por eso viven de otra forma. Sí, claro, sí. Yo recordaba una pequeña entrevista que tuvimos con un jefe navajo. Fuimos a hablar con ellos por un asunto aquí en las montañas Huinta, por eso siempre hablo de las montañas, donde yo vivo también es zona de montañas, y Hermoso. estuvimos, claro, es muy bonito también, y hay muchos avistamientos y algunos casos, hay muchos casos que se refieren al área del rancho Skinwalker y a otros lugares por allí cercanos donde la gente frecuentemente ve estas cosas. Y ellos hablan de unas blue lights, ellos le llaman blue lights, pero no quieren hablar mucho porque parece que tienen como un respeto a eso, sienten como un temor también. Así que pienso que lo consideran muy sagrado, el hombre pienso que al no entender muy bien en profundidad el fenómeno, lo analiza, pero quizá todavía le falte eso de vincularlo con lo trascendente, lo que viene del cielo, lo superior, ¿verdad? Roberto, sí, bueno, sí, quería... sí, te adelante. explico algo. Con lo que vos estabas hablando recién, de esa cultura que vos estabas, de los navajos, y de las culturas de los indígenas de los Estados Unidos de Norteamérica, que es una cultura muy, muy importante porque está llena de mitos, leyendas y creencias muy populares y creencias que son muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy arraigadas a su tierra y a su terruño y, como digo siempre, a sus dioses. Vos fíjate que tenés a los Anasazi, por ejemplo, esa tribu que hizo todas esas montañas ahí arriba, esa ciudad entre medio de la montaña, que también la hizo en las alturas porque querían estar conectados con sus dioses. Ahora, todas esas culturas son anteriores a nosotros, ¿no? Por ejemplo, los indios Dogón, que ya creían en la estrella Sirio B hace 3.500 millones, 3.500 años atrás, ¿no? Y vos te pones a pensar, ¿y cómo esta tribu, que dicen que ellos vienen de ahí, claro. cómo esta tribu sabía que había una estrella más pequeña, una estrella enana, circundando a la estrella Sirio A? Esa Sirio B se descubrió recién en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado. ¿Cómo sabían ellos de la presencia de esa estrella? Uno se pone a preguntar, se pone a pensar, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en las ruinas de Acacor, en el Brasil, los indios Uga Mungulala, ¿no? Que estaban regidos por Tutankanara, que era el jefe de ellos,
Ellos decían que eran la tribu de los dioses lo habían elegido a ellos para custodiar las 7 ciudades de Acacor, Acajim y las 6 ciudades más pequeñas. Otra cultura indígena que también está relacionada con el fenómeno ovni. Claro, eso, Roberto, claro, todo parecía, yo recuerdo esa historia, y la ciudad de Zeta también, y todo parecía como una historia traída un poco al presente a través de una fantasía. La gente no creía totalmente, hasta que el periodista alemán, yo recuerdo algo de eso, que lo investiga, en este momento no tengo presente el nombre, pero yo te lo digo, es, el lo nombre debes sí, el nombre del que estuvo buscando la ciudad de Zeta es Harrison Fawcett. No, sí, yo no, tengo el libro. él sí. Te quiero decir el periodista que desaparece, porque el Ah, periodista quedó... el periodista se llama Karl Brugger y Exactamente. es un periodista alemán que iba a tener una entrevista con Tatún Canara que lo iba a llevar a conocer el diario sagrado de los Uga Mungulala y él iba a dar a conocer. Yo tengo el libro, Las Crónicas de Acacor, escrita por él, como también tengo las aventuras, el libro de Fawcett, ¿no? La expedición Fawcett, es un libro de 400 páginas donde Fawcett va narrando toda su historia a través de la selva brasilera, ¿no? Y bueno, iba mandando todo lo que iba escribiendo, se lo iba mandando al hijo que había quedado en Inglaterra. El hijo fue el que hizo todas las crónicas de estos viajes. Ahora, Karl Brugger, vos fijate cómo es y cómo desmienten todo. Karl Brugger fue asesinado en las calles de Brasil porque ya sabían lo que iba a dar a conocer. ¿Por qué no quería que se diera a conocer las 7 ciudades sagradas? Ahora vos fijate cómo es eh, el cine, mira lo que te voy a decir. En la última película de Indiana Jones, ¿qué busca Indiana Jones? Indiana Jones y la calavera de cristal. ¿Y qué aparece ahí? La ciudad de Acajor con los Uga, como le dicen ellos en la película, que no son otros que los Uga Mongulada que están custodiando esas ciudades. Ahora, Claro. todo este conjunto de enigmas y misterios, ¿cómo lo resolvés? ¿Cómo buscas un camino para encontrar esa puntita que te diga, bueno, estamos ahí, ¿no? Es muy difícil porque, Es por muy eso digo, difícil. esto si uno lo cuenta, esta crónica acerca de ciudades en la Amazonía o en diferentes lugares, uno dice, bueno, puede haber sido inventado, había tantos Oh, mitos y leyendas, El Dorado y demás, pero sí, cuando aparece esto, ¿no? El asesinato del periodista que investiga, su departamento que fue totalmente allanado, totalmente. movieron sus cosas, buscaban cintas, buscaban expedientes, archivos del Todo. periodista, claro, es como que uno dice, bueno, hasta ese punto uno empieza a darse cuenta que hay algo más detrás. Yo quería proponerles una Sí, vista un poquito de la biblioteca, hemos grabado unos videitos, ustedes lo hicieron, para que el sí. público también conozca parte del material, la descripción que ustedes hacen, especialmente Roberto Poliola, de tu trabajo, y después nos van a contar un poquito cómo se reúnen, lo que investiga el grupo, para que el público lo pueda conocer. Lo vemos entonces Con el mucho video. gusto, con mucho gusto, con mucho Adelante. gusto. Antes de medianoche. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Poliola y nos encontramos aquí, en la localidad del Hoyo, en la provincia de Chubut. Nos encontramos aquí en mi lugar de investigación, que es mi biblioteca, que también aparte es la biblioteca del Grupo Río, la red de investigación OVNI, en donde, bueno, contamos con un material exclusivo de la zona, que ya tiene más de 50 años, el material, y tenemos, bueno, libros, revistas, recortes de periódicos del año 50 hasta ahora, hasta hace muy poquito tiempo, y también contamos con algunas fotografías que se han logrado sacar aquí en nuestra comarca andina del paralelo 42, como será aquí mismo, en esta localidad, que tenemos las fotos en la entrada del pueblo del Hoyo con un ovni que se ve perfectamente bien. Esta foto fue sacada hace más o menos 15 años atrás, que ahí la está mostrando la cámara, y detrás tenemos un grupo de chicos que está jugando en una cancha en Mallín Ahogado, y arriba
vemos las distintas posiciones que tiene la fotografía, que es el ovni que apareció directamente en ese mismo lugar. Acá se han dado muchos casos, desde que yo llegué hace 22 años, se han dado muchos casos de investigación del fenómeno, y tal es así que cuando yo llegué aquí a la zona, mi decisión había sido no continuar con la investigación del fenómeno ovni, porque bueno, yo ya en Buenos Aires hacía 50 años que había comenzado la investigación y bueno, creo que ya era un tiempo suficiente. Es interesantísimo todo el material. Después vamos a seguir con otro pequeñito video también, Roberto, donde explicás más cosas, porque hay un volumen que es muy antiguo, ¿verdad? ¿Cómo llega a ustedes ese libro? Bueno, yo la verdad soy coleccionista desde hace mucho tiempo de libros antiguos, también, ¿no? Más allá de la investigación del fenómeno y todo lo demás, me gusta coleccionar libros antiguos porque les encuentro algo que no encuentro ahora en la literatura, ¿no? Uy, se me salió esto. Ahí está, es el auricular. Me había salido el auricular, sí. Como te decía, encuentro en ellos cosas que me abren la cabeza de una manera muy particular, ¿no? Porque la información que tienen esos libros es impresionante. Yo tengo libros acá desde 1877, 1898 y una colección de unos libros españoles, que es una seguidilla de 10 libros, de 1901, de 1900 a 1911. Son libros impresionantes que ya tienen 120 años. Y el libro que vos te referís, ese chiquito que yo viste vos, es un libro que tiene que ver con la masonería española. Es un libro litúrgico que te cuenta toda la historia de la liturgia de la masonería española. Es un libro editado en 1877, creo que es el único ejemplar que queda, no queda más, no creo que haya, en algún museo por ahí, es muy posible que exista otro ejemplar. Pero bueno, yo los consigo a través de un anticuario, ¿no? Que tengo acá a 3 cuadras de mi casa, y ahí consigo todos los libros antiguos, porque él sabe que colecciono, entonces me los manda, me los trae. Son libros que son un poco caros, porque un libro de 1877 no se consigue así nomás. Y tenés que tener un trabajo muy especial en cuidarlos, en tenerlos. Yo soy bibliotecario, aparte, y bueno, tengo la posibilidad de poderlos saber cómo mantenerlos esos libros, porque con el correr del tiempo se deterioran. Entonces yo los tengo guardados en unas cajitas ahí muy particulares para que no se pierdan, porque es un material imperdible y ya no se consiguen más, lamentablemente. Y todo lo antiguo que pueda coleccionar, todo lo antiguo lo tengo, porque me encanta. Y también tenés muchas revistas, estábamos mirando algunas imágenes que eran aquellas icónicas cuando todo empezó. Yo también me suscribí a unas de España, porque en Argentina todavía eso no funcionaba mucho, pero venían de España, había muchas como Año Cero. Sí. Vos sabés que acá en la Argentina la primera revista que se editó, que se llamó Revista Periodismo de Anticipación, le decía, se llamó 2001. Esa revista estaba dirigida o colaboraba un gran escritor argentino que tiene muchos libros con respecto al tema y uno de los más importantes que tiene es El Triángulo de las Bermudas, y ese escritor se llama Alejandro Viñati, que era muy compinche con Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Que era otro de los escritores muy importantes de España. Andreas Faber-Kaiser tiene Cosmonautas o Sacerdotes, que es un libro impresionante sobre ovnis. Yo pienso que cada escritor, como por ejemplo Aimé Michel, Andrea Faber-Kaiser, Antonio Rivera, tienen sus libros como su Biblia, por ejemplo, ¿no? Alejandro Viñati tiene El Triángulo de Bermudas. Es uno de los mejores libros que se ha escrito sobre esos casos. Después, Jacques Vallée también tiene su libro Pasaporte a Magonia. Después tenés Andrea Faber-Kaiser con Cosmonautas y Sacerdotes, y después tenés Antonio Rivera con La Historia de los Platillos Volantes. Son libros que tienen más de 500 páginas, 600 páginas, con una investigación increíble. Y la revista, esta 2001, hablaba al principio sobre ovnis, habló sobre los temas hasta el número 40. Después se politizó la revista, comenzaron a hablar de temas de política, qué sé yo, entonces dejé de comprarla. Después, la revista, un tiempo después, ya en el 70, más o menos 75,
comenzó a salir la revista En la Cuarta Dimensión, que la editaba el investigador de acá Argentina, Fabio Serpa, que fue el primero, que también desde un avión, desde una avioneta que estaba filmando una película, vio pasar una nave a una velocidad impresionante y dejó su carrera de actor para poder ser investigador del fenómeno OVNI. Un ufólogo. Claro, bueno, Interesantísimo. Es como viajar en el tiempo un poco, como ver, y también totalmente. diste los nombres de escritores e investigadores que marcaron un antes y un después, ¿verdad? Ahí Bien. diste los nombres de gente muy importante que en ese momento, Roberto, era como arriesgarse también. Hoy día es Y, como algo un poco, si se quiere, más easy, más fácil, porque todos podemos difundir, pero difundir en ese momento era un compromiso muy grande. Tenemos que recordar que tenían que luchar contra prejuicios, también contra algunos aspectos culturales y religiosos. Bueno, todo y parece evolucionar, ¿verdad? Pero había, en un inicio... había que luchar contra muchas cosas, había que luchar contra el silencio, había que luchar contra los detractores, había que luchar con, perdón de la expresión, con los chantas, que se dice Claro. acá, que son personas que lucran con el fenómeno ovni, ¿no? Lucran con la gente, ¿no? Y bueno, acá hubo muchos, acá en Argentina, como supuestamente en todas partes del mundo también lo habrá visto, que lucran con el fenómeno ovni. Nosotros no lucramos nunca, cuando hacemos las charlas hacemos totalmente gratuitas. Hicimos un congreso de ovnis hace de 2017, ¿no? 2017. En 2017 hicimos un congreso de ovnis donde se reunieron investigadores de Córdoba, de Entre Ríos De La Plata, y de La sí. Plata y de un montón de lugares. Tampoco cobramos nada. Nosotros no lucramos con el fenómeno, ni tampoco nos interesa la fama ni nada de eso. Nosotros estamos acá para estudiar este fenómeno, tratar en lo posible de dar unas respuestas correctas, coherentes al tema, y no desviarse, y no desvariar, y no irse por las ramas, como hay muchos que se fueron. Claro, después, como vos bien decías, por ejemplo, acá también vino Mundo Desconocido, que era una revista muy importante española, que fue una de las primeras también, que la hizo Andrea Faber-Kaiser, era el director de esa revista, y también era como una especie de cuarta dimensión argentina. Después empezaron a salir Más allá de la ciencia, Enigmas, que la hacía Fernández del Oso, también después Año Cero, con Javier Sierra a la cabeza y otros investigadores. Bueno, hay un sinfín, después empezaron a salir mucho material. También Sí, tengo hubo los primeros muchas, libros, hubo muchas. ¿no? Conozca más es posterior y es un poco más científica, pero incluía notas sobre Sí, no, UFO, sobre tengo ovnis. notas de Sí. esa revista que sí, que incluía. Ujú. Y después con el correr del tiempo, bueno, empezaron a salir los libros. Yo creo, tengo 2 o 3 libros de los primeros libros de ovnis que se editaron acá en la Argentina, que eran son hermosos verlos porque ya tienen las hojas medias amarillas y ese olor tan particular al libro antiguo, ¿no? Que te Ujú. hace abrirlo y investigar a ver cómo escribían en ese momento. Y en ese momento la forma de escribir sobre el fenómeno era totalmente distinta a la de ahora. ¿Por qué? Porque ahora, a pesar de todo el ocultamiento, a pesar de todo lo que se pueda decir, ¿no? De todas las conspiraciones que puede llegar a haber tras del fenómeno ovni, Ujú. se escribe de una manera muy distinta. Antes se usaba un léxico más científico que quizás a los investigadores de ahora les cueste mucho leerlo, porque están escritos de otra forma, ¿no? No están escritos de la forma de ahora, de este siglo. Si no, estoy hablando del año 1940, 1945, Claro, claro, ¿no? cuando todo recién, 1950. claro, iba comenzando, porque iba a empezar. Exactamente. Claro, y Eso. también hoy día, Roberto, y creo que los dos coinciden, el tema de lo digital, de lo moderno, sí, todo lo que tiene que ver con computación aceleró muchísimo el conocimiento del hombre, la divulgación, por ejemplo, ahora mismo estamos conectados una punta y otra del mapa, literalmente. Yo estoy en Estados Unidos, en la parte centro-oeste, ustedes están en el sur de la Argentina, en la Patagonia, y Mariano en Buenos Aires, y estamos haciendo esta conexión. Podemos ver libros que Impresionante. ustedes tienen allá, claro, pero por Impresionante. otro lado, el hecho de tener algunos volúmenes, ejemplares un poco más antiguos, también Ujú. es como para, a mí me encanta lo que vos decías recién, ¿no? De explorar Sí, esos libros y tener un poco como el recuerdo de lo que originó toda esta sí, movida
que hoy día, Sí. que si hubiese sido una cosa más ficción que realidad, algo intrascendente, ya hubiese terminado, me parece a mí. El hecho de que esto es constante y trascendente, ¿no? El fenómeno ovni, que es Sí. innegable, le da la importancia que realmente tiene. Vamos a ir a un pequeño corte que hacemos Bueno, siempre en cómo nuestro no. programa. De regreso vamos a ver el video, el último, Sí. donde también estás hablando de vos, tu trabajo, y creo que hablas un poco también de Río, de la red de investigación OVNI de la Cómo no. comarca andina. Y vamos a hablar con Roberto Apendino, que lo tenemos ahí Por calladito supuesto. un poco, No, pero porque hay algunas a mí- cositas para él también. sí, no, también, pero bueno, hoy la entrevista era de él, ¿viste? Yo ya fui el otro Queríamos, día. claro, queríamos también escucharlo porque realmente tantos años de investigación es muy importante para todos, para Argentina y para el mundo. Bueno, vamos al corte y ya regresamos enseguida con más Antes de Medianoche. Ya volvemos. Con mucho gusto, con mucho gusto. Antes de medianoche. Ya regresamos con Antes de Medianoche. No sé cuándo dura. Antes de medianoche. Antes de medianoche. Bueno, amigos, vamos a agradecer como siempre los grupos que están con nosotros cada jueves y también nos repiten y así la gente al compartirnos nos conoce. Los argentinos en Madrid, la página oficial, agradecemos a Visión OVNI con Silvia y Andrea Simondini. Gracias a los argentinos en Utah, los latinos en Utah, uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Urantia Internacional, OVNIs Paraguay, los Expedientes Secretos X. Gracias a UTA en Español, Café Ufológico de Santiago de Chile, UFO Monterrey, Argentinos en Miami, Florida, Park City Eventos Latinos, es una página local de aquí de Utah, los que creen en vida extraterrestre, hispanos en Sacramento y Arizona, agradecemos a los latinos en New York, también The Secret of Skinwalker Ranch, los ufólogos Uritorco, la Cena Ufológica, los latinos en Long Island y New York, los hispanos en el norte de California, gracias a Eric von Daniken Fans, la página del señor Jaime Maussan, hispanos en Israel, OVNIs en Venezuela, agradecemos los argentinos en Madrid, Missing 411 y OVNIs sobre Argentina. Bueno, son muchos también. CIAL, Observación Extraterrestre de Costa Rica, saludamos a nuestros amigos de MUFON y también a Horacio Gómez desde Sydney, Australia, alguien que ya ha estado en nuestro programa. Siempre estamos ayudándonos así los podcasters unos a otros, tratando de compartir
y de dar a conocer estos programas. Bueno, de regreso, quería preguntarle a Roberto Apendino, porque quedó un poco esa pregunta en el programa anterior, y quizás también Roberto Poliola amplíes un poco, porque fue un hecho trascendente, no puedo no mencionarlo, aunque Roberto lo contó en el programa anterior, cuando cae algo del cielo allí, porque él nos dijo, bueno, acá también cayó algo que no se supo exactamente qué fue, y queremos escucharlo una vez más. Y si hay detalles interesantes que ustedes recuerden y documentos, ¿no?, que puedan mencionar, qué medios lo documentaron, ¿cuándo sucede esto? Roberto Apendino, que él abra un poquito ahora contando. Bueno, eso sucedió en el año 95. En el año 95, más precisamente acá en el Cerro Pirique, acá casualmente del Hoyo, que lo tenemos acá enfrente. Bueno, eran aproximadamente cerca de las 12 de la noche, donde se observa una luz que viene del lado, como diciendo, digamos, de la parte sur del país, ¿no es cierto? Pega en el Pitriquitrón, da la vuelta y cae sobre una de las laderas del Cerro Pirque. Bueno, nosotros pudimos dar con los testigos directos, que era un señor apellido Segovia de una chacra que se llama Shanti, acá en el Hoyo, de lo cual, bueno, el señor ya está fallecido, pero bueno, donde él nos comenta que en ese momento, donde se produce la explosión, se produce al segundo, se produce un viento, ¿no es cierto?, fuertísimo, que eso calculamos nosotros que puede ser la onda expansiva, donde él manda unos obreros, ¿no? Era, sí, sí, gente que trabajaba con él en la chacra. Con él en la chacra, bueno, suben hacia la montaña y lo que pueden observar era un bosque de lenga, ¿no? Que fueron todos cortados como si fuera con una sierra. Bueno, se acerca gendarmería, cercan el lugar, viene gente de la NASA, ¿no es cierto?, que pasan del lado de Chile. Es más, mirá, yo no me había acordado que el otro día, yo no sé si te lo comenté o no, que pasaron en un remis, vinieron en un taxi. De Chile, al toque. No, Vinieron, no, ese detalle no lo habías bueno, comentado. pasó así, vinieron, aunque te parezca mentira, bueno, pero pasó así. Y bueno, se vienen a la chacra esta, bueno, inclusive cenaron con este hombre porque estuvieron en la casa de él. Y bueno, después al día siguiente se fueron, ¿no es cierto? Pero bueno, los helicópteros no se pueden acercar a la zona por el tema de las corrientes de aire. Lo mismo que los aviones, ¿no es cierto? Porque supuestamente están en un cañadón. Pensamos que todavía está ahí. Pensamos que todavía está. Había un investigador que en ese momento, que era Matamala, que él hizo muchos libros sobre el Bolsón, sobre la parte de la comarca andina. Él era un investigador, pero muy, muy acérrimo del fenómeno ovni. Bueno, después que él subió, ¿no es cierto?, a ver, con la expedición, porque fue una expedición a buscar eso, que yo te mandé la fotografía, no la fotografía, sino te mandé el recorte. El recorte, sí. Es el único recorte que apareció en los diarios. Bueno, después nosotros lo que hicimos es entrevistar a este hombre, Matamala, y nunca más quiso hablar del tema. Sí. Lo que pasó también, que nos comentaba el señor de la granja Yanti, Segovia, que él sintió la explosión, una explosión bastante importante y bastante grande. Y al pasar eso, que no se sabe qué fue, supuestamente fue un ovni, supuestamente, como digo siempre, quedó el lugar, el bosque de lenga, como bien dice acá Roberto, quedó arrasado y el paisaje quedó como si fuese un Tunguska. No sé si comprendés. Sí, como el efecto Tunguska, que fue así también, claro, arrasador, como que pasó y marcó, claro. Exactamente, una especie de Tunguska, ¿no? En pequeño. Además, ahí, como dijo bien Roberto, vinieron de la NASA. Ahora yo me pregunto, la NASA en Chile, vinieron al toque, cuando se estrelló eso al momento, ya estaban acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo estaban siguiendo ya a ese objeto, ya tenían determinado el lugar donde iba a caer seguramente, o fue casualidad que ellos se encontraran en Chile y vinieran acá tan rápido en un taxi a buscar eso que supuestamente se había caído ahí. Eso todavía es un misterio, porque como bien dijo acá Roberto, Juan Domingo Matamala nunca más volvió a hablar del tema OVNI, ni del tema Pirque, ni de lo que se había estrellado ahí. Ahora,
¿por qué no habló más? Yo me pregunto eso, no más allá de que él no quiso hablar más, está muy bien, se respeta, pero ¿por qué no quiso hablar más? ¿Lo amenazaron? Ujú. ¿Lo apuraron, como se dice acá? ¿O qué pasó con Juan Domingo Matamala que no quiso seguir investigando más? Y en ese caso hay muchos casos de esos, de personas que no quieren hablar después de mucho tiempo, no quieren hablar más del tema. Porque, Roberto, bueno, hay algunas cosas en la historia que podrían también ayudarnos a entender qué pasa con esto de hacer callar a los testigos. Estuvo claro, en el programa Rubén Uriarte de MUFON, es uh-huh. una organización aquí de los Sí, Estados Unidos y sí, también, sí, por favor. eh, de investigadores de la casuística OVNI, y él comentó que cuando estudiaron el fenómeno Roswell, bueno, el caso Ah, tan bueno, claro. emblemático de Sí, Roswell, fueron a ver a algunas personas que ya eran personas muy mayores, porque sí, dado el momento en que sucedió, pero que eran niños cuando esto sucedió en Roswell. Entonces él contó que una de las personas era una mujer que sí, recordaba que fueron a su casa porque el papá fue uno de los bomberos que ayudó a la policía que llegaron en el momento que esto sí, sí, cayó. Muy sí, parecido a lo que contás, ¿no? Esto fue en una sí, finca allí en el sur, esto fue en los Estados Unidos, en la parte sur de Estados sí, Unidos. Bueno, entonces ella recordaba que le habían dicho a la familia otras personas que llegaron después. Ella claro. recordó otras personas que llegaron a interrogarles, que no hablaran, le dijeron que sus huesos iban a quedar en el desierto si hablaban. Ella se lo Sí, contó a este investigador. sí, sí, Entonces, eso es verdad. Eso es verdad. claro, El mismo claro, ejército amenazó al pueblo de Roswell para que no contara lo que había sucedido. Ahora vos fíjate cómo es este asunto de Roswell, que hasta el día de hoy todavía se sigue investigando. Ahora, primero era un ovni, después fue un globo, después no sé qué otra uh-huh. cosa fue, y después, y después, y después, y después. ¿Por qué tapan? ¿Cuál es el significado de la tapadera del fenómeno ovni? En ese caso y en 50.000 casos más de los Sí, clasificados. sí, como esto que ustedes mencionan, ¿cómo pudieron tan rápidamente aparecer? ¿Cómo Por aparecen eso, tan rápido? Claro, en el momento donde sucede, si no es que están monitoreando de manera global el fenómeno, porque es lo que eso uno, no me cabe, nos están monitoreando, eso no cabe ni la menor duda. No cabe claro, duda. Porque venir desde Chile, sabiendo que eso se había estrellado ahí, bueno, hombre, entonces, ¿cómo se entiende? Yo no lo entiendo. No lo entiendo. claro, Lo estaban monitoreando ya desde un principio, vendrían siguiendo su trayectoria. Entonces habrán determinado que eso se iba a estrellar ahí y ya el toque aparecieron acá. Eso es. claro, Y claro, después, bueno, sucedió, después el acallamiento, ¿no? perdón, no escuché la parte final. Y después el acallamiento a distintas personas para que no hablaran del asunto. Este señor Segovia no tenía pelos en la lengua, nos contó una infinidad de cosas Tenemos una entrevista. que tenemos la entrevista, tengo el reportaje que lo hicimos con Roberto y el otro señor que compartía con nosotros, Juan Sagna. Tenemos el reportaje y nos contó no lo del ovni, sino un montón de cosas, porque el hombre hacía travesías por montaña. Aparte Ujú. encontraba restos, bueno, tiene en la casa tenía una colección de cosas que habían encontrado en la montaña, incluso una vez encontró un avión estrellado, bueno, un aventurero. No tuvo pelos en la lengua y nos contó todo como correspondía. Pero Ujú. Juan Domingo Matamala todavía me quedó porque yo era amigo de él y todavía me quedó eso porque nunca me quiso contar absolutamente nada. Ni siquiera lo que le había pasado porque no lo quería contar, ¿no? Claro, claro. Y esta gente, Roberto, esta gente que llega, Sí, ellos le preguntan acerca del lugar donde había caído, se sabe si esta gente hizo allí un viaje, si retiraron partes, si la sacaron a través de Chile. ¿Se supo en ese año lo que pasó? no, mira, yo en ese año no estaba viviendo acá, yo estoy viviendo acá desde el 2002. Ah, Ese hace caso poco. había pasado hace mucho tiempo antes de que yo venga a vivir acá. Pero Ujú. según todo este señor Segovia, que yo te hablo según lo que me contaron, no lo que yo viví, ojo, porque yo no lo vi. Pero sí me contó, bueno, como le contó acá Roberto, que vinieron, y no se sabe si, porque viste que el hermetismo es muy, muy difícil de traspasar. Entonces, Claro. sabe,
no se sabe si se llevaron algo, no pudieron llegar, porque también decían que lo habían cercado y que habían puesto radares en los perímetros para que nadie se pueda acercar ahí. Ahora yo me pregunto, si no pudieron acercarse, ¿cómo cercaron todo eso y pusieron radares? Entonces hay Claro, controversia, ¿no? claro, claro. Sí, es muy extraño. Es Pienso muy que extraño. claro, se desconoce o de alguna manera arman una cortina que no se puede penetrar. Claro, se arman su propia historia, cosa de que vos te Claro, la creas. claro, Pero bueno, uno que está investigando hace tanto tiempo y conoce los vericuetos de todo esto, no te la podés creer. Así que por más que puedas inventar cosas, no te la crees. Yo al claro. menos no la creo. Yo siempre estoy creyendo en otra cosa, ¿no? No lo que me cuentan. Lo que me cuentan puede ser cierto, y más viniendo de una entidad como ponerle el FBI o ponerle, no sé, Ujú, el Pentágono o lo que sea. Lo que te puede llegar a contar, o la NASA, lo que te puede llegar a contar todas esas entidades para mí es nada porque no, yo no creo en todo lo que me dicen. Yo creo en otras cosas, en las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en los archivos clasificados. ¿Qué lo clasifican primero y después de 20 años lo desclasifican? ¿Cuál es el objetivo de desclasificar un claro, caso de claro. 25 años atrás? Si sabés qué sucedió, ¿para qué lo clasificás top secret y después de 20 años lo das a conocer? Bueno, ellos hablan, Roberto, ¿Cuál es de el que, significado? claro, generalmente ponen como excusa, por así decirlo, que tiene que ver con interferir en la defensa de una nación. Al principio Exacto. decían, bueno, pueden ser de otra potencia, nos están espiando a través de drones, de tecnología que han desarrollado, pero hoy por hoy ya han reconocido que no son de otras potencias y están No, hablando, claro, están abriendo la gran posibilidad a un fenómeno extraterrestre, ya casi lo están admitiendo. ya lo Claro, están vos, admitiendo. claro, Vos pero vos fíjate que, sospechás, sí, sí, no, perdón, decime. sí, que vos sospechás que esto ya lo sabían de antes, que ya Por saben que es un supuesto, fenómeno extraterrestre, claro. por supuesto. Ahora, sabemos bien que todas esas entidades ya tienen determinado lo que es el fenómeno ovni desde hace mucho tiempo. Desde Roswell, desde el Área 51, no sé si ahora está el Área 52, también se habla de un Área 51 sumergida en alguna parte del océano. Bueno, hay tantas cosas dando vueltas que vos decís, bueno, todavía nos siguen enroscando la víbora con respecto al fenómeno ovni, ¿no? Porque a lo largo de la historia, vos te vas dando cuenta que cuando te desclasifican algo, en realidad no te desclasifican absolutamente nada. Porque yo tengo el libro del Majestic 12, que lo conseguí en Córdoba precisamente en una excursión que hice al Cerro Uritorco, y ahí hay algunos archivos desclasificados, donde aparece 15 de abril del año 1950, pone. Abajo todo negro, todo tachado, todo tachado, todo tachado, y abajo una firma que no se sabe de quién es. O sea, dentro de la desclasificación no hay desclasificación. Y eso es lo que te quieren vender. Todavía se siguen Claro, ocultando todo ese tipo de cosas, claro, como dicen ellos, como arguyen ellos, que es por la defensa de la la defensa, claro, claro. defensa. Ahora, si vos te pones a bailar un poquito más fino todavía, ¿de dónde surgió tanta tecnología? ¿Quién fue el primero que hizo la carrera en el espacio? Rusia, ¿no? Con Yuri Gagarin, cuando fue el primer cosmonauta que circunvaló la Tierra, ¿sí? Después, ¿quién ganó la carrera espacial, entre comillas, después del estrellamiento de Roswell? Estados Unidos. ¿Mm? Con el hombre a la luna, los Mercury, las Géminis y toda la parafernalia de Cabo Cañaveral y toda su historia. Llegó el hombre a la luna, también se dijo que no llegó, también se dijo que había sido un set de grabación de una película de Stanley Kubrick. Se han dicho 150.000 Muchas cosas, cosas, sí, ¿no? ¿Para sí, qué? muchas. ¿Para confundir más a la persona o para que la persona diga, bueno, no estudio más, no investigo más, total, esto es toda una pavada, no sirve, y dejo de estudiar y dejo de investigar? Yo con esa no la voy. Cuanto más me negas, más voy a investigar, ¿no? Claro, claro que sí, porque el verdadero investigador eso es lo que tiene como motivo, su deseo Por de supuesto, saber. Vamos a claro. ver rápidamente
el último fragmento de este videíto que nos hiciste contándonos sobre todo el contenido allí y la trayectoria del grupo de ustedes de investigación. Y de regreso, porque ya nos queda poquito de entrevista, quiero que me digan cómo hace la gente para encontrarlos, para conectarse con ustedes, si quieren saber más. Ya volvemos, vamos a ver este pequeño videíto. Dale, dale. Antes de medianoche. Como decía, y entonces cuando llego aquí a la zona me encuentro con que esta es una zona más caliente todavía en el sentido de la investigación que en Buenos Aires. Y comenzamos con otro compañero que ya no está en ese momento, con el señor Juan Sagna, y decidimos formar el Grupo Río, la red de investigación OVNI. Después se fueron sumando Roberto Appendino, que sé que está ahora con la cámara filmando, y que bueno, que se prestó también para hacer esta pequeña muestra. Y bueno, y de ahí en más hemos recorrido casi toda la zona, rastreando el fenómeno OVNI y llegando, bueno, a una conclusión de que esto es como una especie de triángulo, ¿no?, que tenemos aquí en el hoyo. Que el triángulo sería entre el Piltriquitrón, el Pirque y la columna que se llama Currumahuila. Entre esos tres picos y entre esos tres cerros se ven directamente lo que es ovnis. Acá estamos mostrando en la carpeta algunas fotos que se han sacado de la zona y hay algunas que están en el lago Puelo, como la que se está viendo. Después ahí dice otra vez ovnis, que también es en la zona de Currumahuida. Y entonces tenemos unas cuantas fotografías que demuestran la presencia de ovnis aquí en nuestra comarca. Más allá de todo eso, sabemos que la Patagonia está poblada de enigmas, de mitos, de leyendas, de misterios y de realidades. Sobre todo de realidades que tienen que ver con este fenómeno que también implica las abducciones, implica las teleportaciones, bueno, y un sinfín de pautas de comportamiento que hacen del fenómeno OVNI una investigación precisa, una investigación seria, porque esto hay que tomarlo con seriedad, no hay que tomarlo en broma, porque en realidad sabemos que estos ingenios volantes no están desde ahora, sino que están desde muchísimo antes de lo que uno supone. Tenemos también, bueno, libros muy antiguos aquí, como el que vamos a mostrar ahora, que tiene que ver con una liturgia del año 1877 de la Logia Masónica de España. Es un libro que, bueno, ya es un libro que no se puede conseguir más y llegó a mis manos, bueno, a través de un anticuario que tenemos aquí en la zona. Y bueno, ese libro te va mostrando el reglamento de lo que es la Logia. Bueno, ya estamos de vuelta. Gracias a los dos por todo lo que han compartido hoy con nosotros. Pienso que es interesantísimo para el que pueda viajar, no solamente disfrutar de este paraíso que significa el sur argentino, más específicamente esa zona donde están el Bolsón y ese lugar precioso de la Argentina, sino también disfrutar del conocimiento de lo esotérico, si se quiere, lo extraño y la investigación. ¿No es cierto, Roberto? ¿Puede la gente visitar la biblioteca si van? Sí, claro que sí, para eso está. ¿Cómo que no? Pueden venir, ver, consultar alguna cosa si les gusta mirar, ver el libro, ver los libros, lo que no, llevarlos porque no se pueden llevar, pero Claro, acá dentro de claro. la biblioteca pueden hacer copias, pueden copiar, pueden escribir, pueden leer, investigar, no hay ningún problema. Está abierta para eso. Si no, no tiene ningún sentido tener todo ese material guardado y no darlo a conocer, ¿no? Perfecto, esto es en el hoyo, ¿no es cierto? Es Está en el hoyo, si los que exactamente. quieran ir. Y Roberto Appendino, te pregunto, ¿se reúnen siempre con el grupo de investigación para que nos cuente ahí mismo en este búnker que vos nos decías en broma? Sí, sí, nos sabemos reunir a veces 2 veces por semana, una vez por semana. Depende, ¿no es cierto?, de los trabajos de cada uno, así que por ahí organizamos los horarios y bueno, venimos, porque la mayoría venimos
No, yo vengo de Bolsón, las otras dos personas son de acá Paraje Entre del Ríos. Paraje Entre Ríos, Ah, que para está que entre. sí, Entre el Lago Pueblo y el Bolsón. y entre el Lago Pueblo y el Bolsón. Pero sí, siempre tratamos de buscar un horario que podamos concordar entre todos y bueno, venimos. Y si no, bueno, casi siempre vengo yo, ¿no es cierto? Claro, siempre estamos reunidos los dos, siempre. Perfecto. Y si la gente quiere contactarse con ustedes para entrevistarles, para ir, para conocer el lugar, ¿cómo hacen? ¿Los buscan por Facebook? ¿Cómo sería? Sí, sí, por el Facebook mío que te pasé el otro día, que era Roberto Oscar Pendino, ¿no es cierto? Figura ahí, donde abajo dice Grupo Río, investigación, no sé, investigación del fenómeno OVNI y todo eso. Así que me pueden Perfecto. encontrar directamente por el Facebook. Ahora nosotros vamos a armar, anteriormente ya habíamos armado un blog, ¿no es cierto? Un blogspot. Eso había quedado ahí, pero bueno, ahora lo voy a reorganizar de nuevo y ya directamente van a poder visitar las páginas. Acá, lo que pasa es Perfecto. que acá el técnico es él, ¿viste? Yo de eso no entiendo nada, así que bueno, lo entiende Roberto, así nos comprometemos en eso, ¿no? Siempre. Estamos complementados en la parte técnica, yo en la parte aportamos lo que es zona de libros, investigaciones, recortes, bueno, todo el archivo que tenemos acá está a disposición, siempre. Muchísimas gracias nuevamente. Y No, gracias por por favor. este trabajo que, como siempre decimos, es ad honorem porque lo hacemos por Sí, el hecho de que nos interesa, como decía exactamente, Roberto. Claro, nos interesa saber y nos parece que es justo que el mundo sepa, o sea, que todas también. las personas, porque hay muchísimas personas que han sido testigos, han visto esto y Sí, quieren saber más, quieren saber qué les sucedió. Hoy no hablamos de abducidos ni de abducidos en la zona, pero en una nueva oportunidad y si no es un buen tema para que se conecten con ustedes. cuando gusten, ustedes vos sabés bien que estamos a disposición, cuando vos lo requieras, no tenés más que convocarnos y con muchísimo placer y gusto vamos a estar compartiendo con vos otro rato más. La verdad que fue un placer Muchas gracias. enorme y muchísimas gracias, tanto a Roberto Pendino, que fue el que también hizo un poco toda la historia para que yo pudiera salir al aire con vos, y a vos y a la producción de Buenos Aires también, infinitas gracias. Gracias por estar. Muchas gracias. Y al Gracias a público también, ustedes muchas también. gracias. ¿Mm? Sí, nos despedimos de ustedes con un cariñoso saludo allí al sur argentino y nos Lo mismo despedimos nosotros. del público también. Un saludo Nosotros lo y mismo. nos vemos Un como en saludo una grande. semana con un nuevo misterio en Antes de Medianoche. Será hasta entonces. Hasta entonces. Buenas noches. Antes de medianoche.